buenas tardes, bienvenidos desde la señal del 95.3 de FM Estéreo Vida. Qué gusto que nos acompañen. Tenemos el inicio de una serie de programas muy especiales enfocados a que es el mes del amor, y quisimos que el de hoy fuera una reflexión hacia ese amor verdadero que nosotros quisiéramos el día de hoy hablar muy seriamente de él. Vamos a ver de qué se trata. Veamos la introducción del tema de hoy. Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. El Código Civil de nuestro país establece que papá y mamá tienen obligación de brindar alimentos a sus hijos e hijas menores de edad y los mayores de edad que siguen estudiando su carrera. En esto va contemplado lo que necesitan para vivir y crecer, como es vivienda, ropa, alimentos, esparcimiento, educación y salud, de acuerdo a las posibilidades económicas de los progenitores. Historias incontables narran cómo a la hora de fijar la pensión, el obligado quiere dar lo menos y al final no da nada, o no siempre, porque su argumento es que no tiene, que no puede, que está imposibilitado. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Qué contempla para sancionar a quien no cumple? Porque para pregonar amor verdadero hay que demostrarlo primero, con la pensión en el cajero. ¿No cree usted? De febrero y usted ya depositó esa pensión en el cajero antes de andar pensando en flores para la novia, pues sería muy importante que platicáramos en esta tarde, hiciéramos la reflexión a todas esas personas que en estos momentos a lo mejor no están al día en esto que no es una dádiva, es una obligación. Y para eso tenemos al especialista, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, y en este caso la licenciada Marta Marín García. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola Luz Amalia, buenas tardes, muchas gracias. Y pues sí, tienes razón, es una obligación, incluso el código lo marca como tal, y también nos habla de cuestiones morales, aunque no lo creamos, ¿eh? Y sí, ¿verdad? Nos sorprendería, y hoy obviamente no vamos a dar nombres, no pretendemos, solo vamos a hablar de algunos casos, de algunas situaciones que se dan en el día a día y que pues son lamentables. Yo quisiera empezar con una pregunta que siempre como que, no sé, me ha dado vueltas en la cabeza. ¿Por qué cuando hay un divorcio también se divorcian de los hijos e hijas y no se ocupan de ellos? Mira, ese tema es complicado, incluso ya lo hemos tratado en otras ocasiones. En realidad, diferentes motivos tenemos para que se dé un divorcio. Sin embargo, yo he visto dos muy comunes y que son diversos entre hombres y mujeres, ¿eh? A los hombres les pega mucho el aspecto económico y a las mujeres el aspecto sentimental. Y me es común ver el juego que realizan en el aspecto económico el varón, de condicionar ciertas situaciones al momento de divorciarse con el aspecto dinero que tiene que ver con los hijos. Y en la mujer el aspecto no te presto los hijos si no hay el pago de la pensión de por medio. Escuchaba también tu introducción acerca del amor verdadero y que eso debe verse reflejado en la obligación hacia los hijos. Déjame comentarte, Luz Amalia, que la obligación también es entre los consortes. E incluso aunque no estén casados, esta obligación ya se extendió a raíz de reformas que hubo hace algunos años, que también tienen derecho los concubinos. No solamente ambos. Hijos e hijas, sino también quienes estuvieron en una relación de matrimonio. Por supuesto. Mira, yo voy a una boda, ¿no? Y como abogado piensas de una manera muy graciosa. Vas a una boda y en lugar de estar pensando, wow, o sea, qué felicidad para toda la vida y demás, normalmente los abogados pensamos en la serie de derechos y obligaciones que acaban de contraer en ese momento. Y sobre todo si es por bienes mancomunados o separados, ¿verdad? Efectivamente, esa es la otra parte del amor que hay que analizar con mucho cuidado antes de contraer matrimonio. Y es que eso no se platica, ¿no, licenciado? ¿O le ha tocado a usted que vaya alguien antes de casarse y, oiga, pues queremos platicar con usted porque tenemos algunas dudas de en qué régimen nos vamos a casar? Fíjate que depende mucho de las edades. Cuando las personas se casan muy jóvenes, es decir, antes de los 30, entre ese periodo en la actualidad de 18 a 30,
no reflexionan mucho sobre el tema de las responsabilidades que se vienen con relación al matrimonio. Únicamente piensan en la parte bonita de, ay, ya nos casamos para toda la vida y demás. Pero ya después de los 30, ese pensamiento de madurez económico te empieza a llegar. Y me han tocado incluso cuando todavía no se daba el tema del matrimonio legal aquí entre personas del mismo sexo, que sí fueran conmigo 2 o 3 parejas, pero ya arriba de los 30 a consulta, y esas sí eran preguntas que realizaban, ¿y qué pasa con los bienes? Ya más con la cabeza. Por supuesto. Y bueno, la realidad es que yo creo que de ese 100% de matrimonios que se llevan a cabo y que tienen sus hijitos e hijitas y todo pareciera que va a estar bonito, pero al final pues no, y que se termina, no se pusieron de acuerdo, y vámonos ahora a esa situación, vaya, donde hay problemas con las pensiones, donde no se llevan a cabo como debe de ser, o a lo mejor no se habla de lo que se tiene que hablar. Y a mí, al ratito vamos a escuchar algunas preguntas de nuestros radioescuchas, pero una que abunda mucho es, bueno, pero ¿cuánto es a lo que yo tengo derecho de que me den de pensión? ¿Cómo se calcula eso? Aquí la obligación es, para determinar los montos, directa del juzgador. Haz de cuenta, Luz Amalia, que no tenemos una tabla, ¿sí? Si bien es cierto, he observado yo cierta uniformidad por parte de los juzgadores, lo cierto es que el rango que nos expresa el mismo código se refiere a las necesidades, en este caso del acreedor alimentario, no necesariamente menor, y del deudor alimentario. Uh-huh. Es decir, a las posibilidades que éste tenga de proporcionarles, y en ese sentido el juzgador es como va a otorgar la pensión. Incluso no existe ni un porcentaje ni una cantidad ni mínima ni máxima, en virtud de que, vamos, nos ponemos a pensar, no es lo mismo que yo le reclame al obrero o trabajador de la Coca-Cola a que vaya y demande al dueño de la Coca-Cola en el estado. Eso me queda clarísimo, que el alimento en proporción económica no va a ser la misma. Claro que no. Entonces, pues por eso no se puede establecer ese rango. Entonces, el juzgador debe tener mucho cuidado en analizar todos los aspectos que conllevan esa situación particular, para no intentar estandarizar y medirlos a todos con la misma vara. Eso no es posible. Entonces se toma en cuenta la necesidad, en este caso de los menores, pero también qué tanto puede dar en este caso quién va a otorgar la pensión. Vamos a hacer la primera pausa, sí, porque regresando ya vienen las preguntas de los radioescuchas. Están bien interesantes, no se va a dar abasto, yo creo. Regresamos. Aquí estamos. Cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba presenta Tu opinión sí cuenta. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. Al hablar de pensiones alimenticias, un problema recurrente es el incumplimiento de la madre o padre que no tiene la custodia de sus hijas e hijos de seguir velando por su bienestar económico. Hola, soy Brenda Díaz y en esta ocasión nos encontramos con varias preguntas sobre el tema. Te invito a conocerlas, porque en Lente Rosa, tu opinión sí cuenta. ¿Se puede que el hijo mayor de edad reciba la pensión y la deje de recibir la madre? ¿En qué casos pueden reclamar la pensión compensatoria si no hay hijos? ¿Cuánto es el porcentaje que se le puede dar a un solo hijo sin que existan más? Es cierto que se puede reducir la pensión acordada, nada más porque el hombre quiere, sin que tengan más hijos, solamente porque la mamá trabaja. Es verdad que si el padre de mi hijo nunca cumplió con la pensión, puede tener el cinismo de demandar a mi hijo en un futuro para que lo mantenga cuando él esté anciano. Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Servicios de odontología integral con el cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba. Endodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral, cirugía bucal y atención infantil. Citas al 133-6998 en Clínica Lupita, José María Mercado 59, Colonia San Antonio. Que solo te interese tu sonrisa. Cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba presentó Tu opinión sí cuenta.
preguntas? Recurrentes, efectivamente, porque es la realidad que tenemos en el estado y en el país, me imagino yo. Ay, pues por eso hicimos este programa, porque qué barbaridad. Queremos despertar conciencias, a ver si así, porque la ley es clara, pero las conciencias a veces no. No, en el tema alcancé a captar algunas, no todas. Ahorita, si se le olvida algo, le recordamos. Por aquí. supuesto. En el tema de si el hijo mayor, ¿sí?, puede recibir la pensión en lugar de la madre, sí se puede, por supuesto. El hijo menor de 18 está representado por sus progenitores. En este caso, si es madre custodia, entonces quiere decir que ella tiene la representación, pero al llegar la mayoría de edad, el hijo se representa a sí mismo. Por lo tanto, sí se puede hacer la solicitud para que la pensión le sea pagada. Esto normalmente ocurre cuando existen diversos hijos y hay unos mayores y unos menores. Entonces se pide que se divida la pensión y se le pague a cada uno de ellos la parte proporcional que correspondería dependiendo del número de hijos. Y si es uno solo, que se le realice el depósito a él, incluso para realizar, hace rato hablabas, ¿y qué pasa para el caso de que incumplan con estas pensiones? Bueno, ya para ejercitar acciones en caso de incumplimiento, el hijo mayor debe comparecer para reclamarlas, porque ya no tiene esa representación legal que antes sí tenía. Ya no pudiera hacerlo la madre, tiene que hacerlo el hijo. Tiene que hacerlo el hijo, tiene que reclamarlo. Incluso yo les mencionaba, esta situación de los alimentos es de carácter público y la autoridad tiene la obligación de vigilar de algún modo su cumplimiento. Vamos, no hablamos solo de una situación como dividimos en materia civil, ¿sí?, sino que ya hablamos de una responsabilidad de carácter penal por el abandono en que se deja a los hijos. Pero esta acción, siendo mayor de edad, también la tiene que ejercer el hijo mayor de edad. No la puede ejercer la madre que ya no tiene representación. Ok. Dentro también de las preguntas, alguien preguntaba sobre la reducción de pensión, ¿verdad? Sí, y hablaba de un punto específico. De la reducción de pensión si la mamá empezaba a laborar. A eso se refería. Sí se puede dar el caso. Incluso, déjenme comentarles que en el tema de pensiones, este tipo de resoluciones no son totalmente definitivas. Estas pueden variar dependiendo de las condiciones que se vayan generando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Vamos nosotros a suponer, pero son hacia atrás y hacia adelante, no necesariamente el cambio es de reducción, también puede ser de aumento de pensión. Sí puede mejorar. Por Bueno, supuesto. voy a cuidar las caras que estoy haciendo, porque cuando dijo eso así como que puse una que no me gustó. No, mira, el caso es que ya lo decían bien al momento de entrar al programa, la obligación de proporcionar alimentos es de los padres, de ambos, no solamente de uno de ellos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que el padre que esté de custodio no tenga una obligación de proporcionar alimentos, sin embargo se entiende que al ser el padre custodio le está cubriendo una serie de necesidades, como son la habitación, los servicios de casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero además, si la pensión se fijó cuando solo se tomaron en cuenta los ingresos del padre porque la madre no los tenía en ese momento, por supuesto que el padre está en todo su derecho en un momento dado de solicitar ese cambio en virtud de que la posibilidad de proporcionar de la madre ya se va a encontrar también reflejada, ¿sí? Puede pedir la revisión de ese caso. Por supuesto, se llama incidente de reducción de pensión y en el caso contrario es un incidente de aumento de pensión para modificarla que esté acorde a las condiciones actuales. No, sí puede, pero ante todo el derecho superior de los menores, ¿verdad? No se debe de sacrificar ciertas cosas que ya tenían. Puede ser para arriba, pero no hacia abajo. Es que también puede ser hacia abajo. Mira, el tema, por eso te decía yo que el juez debe tener cuidado de individualizar cada caso, ¿sí? Okay. Y por supuesto que el derecho o el interés superior del niño, ese va por encima de cualquier otro, ¿sí? Uh-huh. Pudiera ser
que hayan cambiado, vamos a suponer nosotros, algunas condiciones en el padre, pero no cambiaron las condiciones en el menor, por el contrario, estas aumentaron. Entonces, debe analizar con mucho detenimiento el juzgador si realmente pudiera afectar de manera para dejar en un estado precario al padre si no se le reduce, porque si no es el caso, no debería de darse, aún cambiando un poco sus condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí impera en todo caso el derecho del menor, ¿sale? Pero eso no quiere decir que debamos dejar a los padres sin una subsistencia, pues. Bueno, además hay de todo, sí, hay que ser muy sinceros, ¿verdad? Tanto hay hombres que se hacen como que la Virgen les habla, como hay mujeres que también pues abusan un poquito, ¿no? En esa parte, o sea, sí hay de las dos partes. Y usted me imagino que en la práctica ha conocido muchos casos. A mí me ha tocado conocer de ambos lados, donde las mujeres incumplen. Yo les mencionaba algún caso que hubo, sobre todo ya entre esposos, llegados a una edad de más de 60 a 70 años, en donde la mujer era una maestra jubilada y él no había logrado obtener una pensión. Entonces ella se negaba a proporcionarle alimentos porque pues obviamente pues cómo, o sea, si el hombre debía mantenerse a sí mismo porque es hombre. Debemos empezar a cambiar esta clase de pensamiento, ¿sí? Porque de algún modo el hombre también ayuda a que se formara en ese caso las condiciones para que ella tuviera su pensión. Ok, tenemos más preguntas, quedó por ahí en el tintero la que hacía una señora acerca de qué sucedía si nunca dio pensión la persona, el hombre, y luego quiere demandar al hijo para que lo mantenga. ¿Qué le parece si al regresar nos contesta esa pregunta y otras más? Con todo gusto. Regresamos, estamos en Lente Rosa. Interesante el tema del día de hoy, 14 de febrero contra pensión. ¿Qué pasa con esas pensiones alimenticias? ¿Qué tanto has cumplido? ¿Qué día estamos hoy? ¿A 5? ¿Ya depositó su pensión? ¿Cómo anda con esas obligaciones con sus hijos e hijas? Aclaro, no estoy hablando de hombre o mujer, porque puede ser que a la mujer le toque dar la pensión, puede ser que al hombre. Antes de preguntarle esto, me gustaría que respondiéramos la pregunta del corte anterior respecto a estas personas adultas mayores que a lo mejor no se hicieron cargo, no dieron una pensión a sus hijos e hijas, pero que ahora es al revés, ahora solicitan que esos hijos sí les dé pensiones a ellos. Bien, el Código Civil nos maneja que igual es no nos marca una serie de pasos, solo nos dice que aquel que da alimentos, el que recibe alimentos, tiene a su vez la misma obligación de proporcionarlos, ¿sí? Hay que ver si es verdad que también los hijos en un momento dado tienen la obligación de proporcionar alimentos a los padres. Aquí lo discutible es si me hice cargo o no de ministrarte yo los alimentos a ti cuando tú los necesitabas, ¿sí? Comentábamos en el corte el tema de los adultos versus menores, ¿sí? En el caso de los menores se entiende por probada la necesidad de recibir alimentos. En el caso de los mayores no. En el caso de los mayores debemos demostrar, uno, que sí necesitamos los alimentos, incluso entre consortes en esta condición, o en el hijo mayor, ¿sí? Y en este caso, bueno, aquí hay dos situaciones a demostrar. Una, que realmente nunca me hice cargo de ti, porque si en algún momento yo llego a demostrar que sí me hice cargo de los alimentos, entonces sí vas a tener la obligación de proporcionármelos. No sé cuál sea la condición específica de la persona que ahorita está hablando, ¿sí? Debemos tener los mexicanos, empezar a tener la cultura de documentarnos de todo, ¿sí? El tema del alimento, si yo lo proporciono, guardo mi recibito, ¿sí? O si para el caso de que yo soy la madre custodia, voy guardando todos mis tickets, porque no les extrañe que se empiece a poner de moda la rendición de cuentas de los alimentos que proporciona el padre no custodio.
Entonces, no sé si eso sí responde un poco. Aquí sí hay que probar la necesidad y la condición. De entrada yo te diría que la ley nos marca que tenemos obligación los hijos de proporcionar alimentos a los padres y los padres de proporcionar alimentos a los hijos. Eso está clarísimo. Que ya quedó clarísimo. Y lo que mencionábamos hace un ratito acerca de que puede ser no solo el hombre el que otorgue la pensión, sino la mujer. ¿Qué le parece si ahorita nos lo contesta? Pero nos vamos a ir con un dato interesante. En esta ocasión colabora con nosotros la psicoterapeuta infantil Mayda García y nos habla de esta problemática tan triste, licenciada, de cómo triangulamos a veces y dañamos a esos niños y niñas en este forcejeo de me das, te doy, si no me das, no te los presto, y ellos son los que sufren. Vamos a escuchar. Hay temas que se tienen que hablar. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayda García, soy licenciada en Psicología y maestra en Terapia Familiar Sistémica, promotora de los buenos tratos. La familia en nuestros días, sin duda alguna, está cambiando. El divorcio es cada vez más común y con ello, poco se revisa lo que pasa en la infancia. La relación en la pareja puede dejar de serlo, pero jamás se podrá dejar de ser padre o madre. En el momento de la separación de la pareja, se puede prevenir el síndrome de alienación parental, el cual consiste en que alguno de los miembros usa a la hija o el hijo o ambos para afectar a la expareja, ocasionando graves consecuencias, como por ejemplo, confusión, inseguridad, sentimiento de deslealtad hacia alguno de los progenitores, puesto que en el síndrome de alienación es precisamente ese objetivo, hacer que la otra persona quede mal ante los ojos y ante la mente de ese niño o esa niña. Aprovechando este 14 de febrero, es importante prevenir sobre las consecuencias que pueden dejar en la memoria emocional de sus hijas o sus hijos, ya que les costará trabajo relacionarse con otras personas, establecer una relación de pareja sana y sentirán sentimientos de desconfianza permanente que se dificulta en la relación con otros y consigo misma. Mi recomendación ya por último es decirles, cuida que tu hijo o tu hija no sea la flecha envenenada contra tu ex. Es doloroso, pero que es cierto lo que nos dice la psicóloga Mayda García. Cuida que tu hijo o hija no sea la flecha envenenada contra tu ex, porque lo estás lastimando a él o a ella. Y es lo que muchas veces, pues en el coraje de porque no nos ponemos de acuerdo, se le olvida a uno que está lastimando a las criaturas. En esta situación de si le toca al hombre o le toca a la mujer dar la pensión y en qué proporción, ¿tiene que ser 50-50? No. Si bien es cierto, la ley nos maneja que ambos padres tienen la obligación de proporcionar alimentos, lo cierto es que esta proporción no es como tal. Mira, hace rato te ponía yo el ejemplo del trabajador de Coca-Cola y el dueño de Coca-Cola, ¿sí? Y sin hacer alusión ni mucho menos, pero vamos a suponer que yo trabajo de dependiente en una tienda de esas del centro donde normalmente te pagan entre 1 y 2, 3 salarios mínimos cuando mucho, ¿sí? Y estoy hablando de un hijo de un diputado, de un hijo de un magistrado, de esos puestos donde ganan bien. El sueldo es sustantivo, sí, mayor, pero entonces no sería posible, ¿sí?, que en las mismas condiciones yo tuviera que cubrir los alimentos de mis hijos ganando salario mínimo contra quien gana muchísimo más. Entonces más bien es en base al ingreso del padre o madre que está obligado. Okay. Y por ejemplo los que dicen, bueno, es que yo trabajo por mi cuenta y yo no puedo demostrar, yo gano $1 al día. Aquí desde hace algunos años el tribunal, preocupado por esta parte, porque sí hay que decir las cosas buenas que han hecho dentro del Poder Judicial, y dentro de ellas se encuentra la de tener un área de psicología y un área de investigación de trabajo social, ¿sí?, en la que esa investigación nos da luz para ver si realmente esta persona no tiene ingresos. Mira, me ha tocado ver gente que efectivamente
trabaja por su cuenta, tiene algo donde no se refleja realmente sus ingresos, pero anda en camioneta del año, viste de marca, anda en los mejores restaurantes. Entonces, todas estas situaciones tienen que ser analizadas, porque entonces no es posible que pretenda decir que no tiene el ingreso cuando presuntivamente sí lo tiene. Su modo de vida refleja a lo mejor otra cosa. Totalmente lo contrario. Entonces, nos dará alguna luz el trabajo social que realice, el personal que se designe para ello. ¿En qué casos queda la pensión o la obligación de la pensión para la mujer y en qué casos en el hombre? Cuando aquí manejamos el tema de la custodia, ¿sí? Puede ser que sea el padre quien se quede con los hijos, no la madre. Entonces es el padre custodio, que la custodia no es otra cosa de quien tiene la obligación de cuidarlos, ¿sí? Este es un derecho de los menores y una obligación de los padres. Por lo tanto, este derecho del padre custodio es que el padre no custodio, es decir, el que no vive en ese espacio, proporcione los alimentos necesarios. En ese caso, y puede ser el padre o puede ser la madre. Me ha tocado casos donde el que se queda con los hijos es el padre, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y cada vez más, ¿verdad? Ha pasado. Sí. ¿Nos vamos a corte? Ay, tenemos que irnos a corte y ahorita aquí tenemos una preguntita de alguien de los radioescuchas que nos acaban de llamar. Ahorita la contesta. Sí, vamos a corte, brevísimo, volvemos. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. El derecho de alimentos tiene que ir de acuerdo a la capacidad económica de quien está obligado a darlos, así como a la necesidad de quien los pida y tomando en cuenta el costo de la vida real. Ya nos quedan pocos minutos, hay que contestar esta preguntita y ahorita vemos qué más nos alcanza. Bien, para la persona que habló preguntando el señor Aurelio habló. ¿Qué hacer, Aurelio? Si usted se hizo cargo de sus hijos y sus hijos todavía están estudiando, no solamente puede reclamar en este momento que la señora cumpla con su obligación alimentaria, sino que también usted puede reclamar mediante un incidente de liquidación aquellos alimentos que de manera judicial se hubiese obligado la madre a proporcionar. Si estamos hablando de 5, 6, 7 años, son 5, 6, 7 años que se le pueden reclamar a la madre, incluso los que vayan corriendo en este momento. ¿Y si no paga, qué pasa? Para eso existen medidas, ¿sí? Como el embargo de bienes, el descuento directo del salario, el aseguramiento, no necesariamente el embargo, sí el aseguramiento. Yo recomiendo esa parte cuando existan bienes de por medio, no nada más para la situación de Aurelio, en realidad para todos. Si yo tengo conocimiento que el padre o la madre deudora tiene bienes, hay que solicitar al juzgado cuando no existe un trabajo fijo o que no exista un medio que me asegure que mis hijos tienen 2, 3 años y le tiene que dar alimentos por 18 o 20 años más. Entonces hay que asegurarnos con los bienes que existan, ordenando ante registro público, ante tránsito, ante quien corresponda, que esos bienes no se puedan vender ni ceder en forma alguna hasta que termine la obligación alimentaria. Y si no tuviera nada, es verdad, en alguna ocasión yo escuché que se pueden ir hacia los bienes de los padres del deudor o de la familia. Ya existe, antes se tomaba de manera directa, ¿sí? El tema de que, el papá no, me voy directo contra los abuelos. Sí, primero nos tenemos que ir contra los padres. Una vez que no se alcancen a cubrir las necesidades, sí me puedo ir contra los abuelos. Yo te comentaba hace rato el tema tan grave que tiene México del embarazo de adolescentes, ¿sí? Aquí estamos hablando de menores de edad que son padres. ¿Y sobre quién recae esta responsabilidad? Sobre todo en este momento en que los menores no se pueden casar. Pues recae de manera directa en los abuelos. Sin deberla ni temerla. Ellos son los responsables. Ya. Yo no discutiré ese punto porque creo que los papás tenemos obligación de educar a nuestros hijos en todos los ámbitos, incluyendo el sexual. Y eso ya es tema para otro programa, licenciada, que la vamos a invitar. Por lo pronto, me gustaría que nos diera su conclusión del tema de hoy.
Mi conclusión el día de hoy, revisen la estadística, cuántos niños nacen contados a los 9 meses a partir del 14 de febrero, tomen sus providencias, porque todo aquello que hagamos el día de hoy, que tenga como consecuencia hijos, va a tener como consecuencia una serie de obligaciones que no solamente culminen el alimento, Por lo tanto, yo sí invito a que reflexionemos en que hay que darnos amor de muchas maneras. Así es. En ese punto yo me despido y sugerir, hay defensores de oficio para aquellas personas que no tienen los medios económicos para acudir a pedir alimentos. Si piden alimentos, pues mucha gente no tiene dinero y funcionan muy bien, están por la Pero México. hay que acudir. Hay que pedir ayuda. Es que el derecho ni siquiera es tuyo, el derecho es de tus menores hijos. Así que hay que pelear lo que ellos necesitan. Por supuesto. Muchas gracias, licenciada. Por aquí nos vemos pronto, gracias porque hay mucho que platicar todavía. Brenda Díaz, gracias. En tu opinión, Roberto, muchas gracias. Ángel Ayala, nuestro productor. Mireya Casillas, aquí en los controles de Estéreo Vida. Licenciada, me despido con la frase de todas las semanas. Tú sigues sembrando las semillas de tus sueños y sigues confiando en ellos. Buscarán la forma de florecer en ti. Hasta pronto.